Bien, buenos días a todos y bienvenidos, ¿no? Que Dios les bendiga en esta mañana a todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos para este estudio. El tema de hoy, como lo han visto, bueno, no lo han visto, pero como vamos a enunciarlo, queremos hacer un recordatorio de lo que se está cumpliendo hoy, 11 de septiembre, 22 años de aquella tragedia del World Trade Center. Y como en aquella ocasión, vamos a decir lo mismo. Es una tragedia que estaba pues profetizada. Y queremos estudiar justamente lo que dicen los testimonios al respecto, la profecía dada al respecto de este suceso que aconteció hace 22 años y lo que significa para nosotros hoy. Entonces, bueno, le voy a leer unas citas correspondiente al libro Joyas de los Testimonios, tomo 3. A partir de la página 280, encontramos allí lo que se dice al respecto de una visión y cómo en medio de esta visión se le mostró lo que va a suceder en Nueva York en el futuro. Dice lo siguiente, voy a ir leyendo y voy a ir comentando. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Así que ya está aquí advirtiendo de lo que viene. Desde su tiempo está advirtiendo de las circunstancias, de las calamidades, de los problemas, de las guerras, todas como señales de lo venido. Y sigue diciendo en el párrafo siguiente, las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Entonces aquí está hablando de justamente lo que iba a acelerar, ¿sí?, los eventos finales. Siguiente párrafo. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común, los robos y homicidios se multiplican, hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece en todas sus formas. Prácticamente esta condición es la que está hoy imperando en cada uno de los países y ciudades del mundo. El enemigo ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. La justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Isaías 59:14. Las grandes ciudades contienen multitudes indigentes, privadas casi por completo de los alimentos, ropa y albergue. Entre tanto que en las mismas ciudades se encuentran personas que tienen más de lo que el corazón puede desear, que viven en el lujo, gastando su dinero en casas lujosamente amuebladas y el adorno de sus personas, o lo que es peor aún, en golosinas, licores, tabaco y otras cosas que tienden a destruir las facultades intelectuales, perturban la mente y degradan al alma. Entonces aquí está mostrando el egoísmo que se había convertido y que se convirtió aún más en el mundo, especialmente en lo que sería Estados Unidos, las grandes ciudades de Estados Unidos, cómo está la gran diferencia, ¿no?, de vida. Unos que tienen más de lo que necesitan para vivir y otros que tienen aún pocos para vivir, para subsistir. Los gritos de las multitudes que mueren de inanición suben a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresiones y extorsiones. Ahora, en medio de ese contexto es cuando tiene una visión. Dice aquí, ahora viene la visión, ¿no? Estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Está hablando de los edificios de Nueva York. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta.
Y hasta el momento lo que hemos leído era un análisis de lo que ella veía, ¿no? De la situación social que ella veía. Pero ahora es una visión, se me hizo contemplar, es una visión. Estos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. Está hablando de los edificios de Nueva York que primero eran gloria de sus constructores, de sus propietarios, de sus dueños, y eran garantizados que no se iban a quemar, incombustibles. Se elevaban siempre más alto. Está hablando entonces no de cualquier tipo de edificio, sino de los edificios de los rascacielos y de la competencia por las alturas, ¿no? Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Ese es el pensamiento, ¿no?, de los propietarios y constructores. Ahora viene ella, en esa visión, tiene este pensamiento. Yo pensaba, dice, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios los aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto que es el primer deber del hombre. O sea, estaba pensando en ese sueño, si empleasen esos recursos para glorificar al Señor en lugar de glorificarse a sí mismo. Continúa la visión y dice, mientras que estas altas construcciones se levantaban, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Una gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente explotando al pobre. O sea que no es dinero bien habido por el trabajo y el ahorro. Es un dinero de explotación. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto en que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene sus límites. O sea que ese espíritu de construcción, de enriquecimiento ilícito, de explotación, continuaría hasta el momento, dice aquí, en que la paciencia de Jehová se llenaría. Eso fue lo que ella vio, ¿no? Ahora dice lo siguiente. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. O sea, la primera escena fue ver los edificios, contemplar la gloria de los propietarios, de los constructores, cómo se enorgullecían. Se parece un poco a lo que experimentaban los constructores de la Torre de Babel. La explotación con la que habían levantado esos edificios, las riquezas mal habidas. Esa fue la primera escena y una reflexión que tuvo sobre esa primera escena. La segunda escena, dice, fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos edificios altos, reputados incombustibles, y decían, están perfectamente seguros. O sea, una alarma de incendio no se le muestra en la visión no se le muestra cuál fue el origen de ese alarma de ese incendio, no se le muestra. Solo se le ve una alarma de incendio. Y dice entonces que la respuesta de los hombres ante estos edificios era, bueno, estos están perfectamente seguros. Pero dice, estos edificios fueron consumidos como la pez. La pez como si fuesen gasolina, como si fuesen petróleo. Fueron consumidos rápidamente. Las bombas de incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. O sea, no pudieron evitar la destrucción, dice, destrucción. No solamente el incendio, noten la palabra. No solamente no pudieron evitar el incendio de los edificios, sino la destrucción de los tales. O sea, que era un incendio combinado con destrucción. Esa fue la siguiente escena que vio. Y dice que en ese momento se le dijo algo. Me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar, lo será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede sujetar la mano de Dios.
No hay materiales capaces de preservar de la ruina a un edificio cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. O sea que se entiende que en este contexto esta visión de ese evento futuro que ella vio, de esa incendio y destrucción de los más altos edificios de Nueva York, se le mostró, o sea, fue como se le dijo aquí, que eso sería como un anticipo, como una ilustración, como un ejemplo de lo que iba a suceder cuando llegue el día del Señor. O sea, no está diciendo que esto ocurriría en el día del Señor, sino que lo que está ocurriendo antes del día del Señor es un ejemplo de lo que ocurrirá en el día del Señor, y no solamente en Nueva York, en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades del mundo entero. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que si las personas no se han arrepentido de sus pecados, verán la mano destructora de Dios, y que todos los edificios llegarán a ser destruidos, los grandes edificios de las grandes ciudades. Eso fue todo lo que vio. Esa fue la reflexión. Y ahora el resto de la cita es una reflexión sobre esa visión. Y primero lo que muestra es la condición del mundo, de los sabios del mundo, ¿no? Raros son aún entre los educadores y gobernantes quienes perciben las causas de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. O sea que muestra que los educadores y gobernantes, aunque ven que algo está terrible en la sociedad, no logran saber cómo solucionarlo. Las Escrituras describen la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. He aquí lo que está escrito tocante a los hombres que acumulan con fraude sus grandes riquezas. Noten, aquí va a ser ahora una profecía económica, una profecía financiera, una profecía específicamente sobre los hombres que acumulan, pero acumulan con fraude su grandes riquezas. Y cita Santiago cuando dice: vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín será testimonio en vuestra contra. Comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado, acumulado tesoro para los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros clama. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como el día de sacrificio. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Entonces aquí está hablando justamente de la situación financiera en el último tiempo y cuáles específicamente los hombres que acumulan grandes riquezas. Bueno, lo que dice la Biblia, la acumulación de grandes cantidades de capital, de dinero, pero dinero que se han obtenido por fraude. ¿Cuál es el fraude? En la Biblia dice: no pagan un correcto salario a sus trabajadores. Hay opresión, hay explotación y hay acumulación. Y el Señor dice que el justo no resiste, el justo no hace marchas, el justo no hace huelgas, el justo no anda en trancar las calles, en sindicatos y en todos estos instrumentos que se usan para defender, ¿no?, la causa de los pobres contra los ricos. El justo no hace nada de estas cosas, pero para hacer justicia al justo viene el Señor de los ejércitos, y viene en su momento, en el tiempo que pasa el límite de la paciencia de Dios, viene a hacer justicia. Y todo esto está ilustrado, o se está ilustrando en ese evento, en esa escena que vio de esos grandes edificios, específicamente de Nueva York, y que no iban a poder ser apagados ni evitar su destrucción. Evidentemente está hablando, no hay, si nosotros vamos a la historia, los edificios más grandes de Nueva York, evidentemente uno de los edificios más grandes de Nueva York fue entonces el World Trade Center, y es significativo porque este edificio, como su nombre lo indicaba,
era el Centro Mundial de Comercio. World Mundial Trade, Comercio Center. Centro Mundial de Comercio. De comercio, de compra y venta. Centro Mundial Financiero. Donde justamente han estado acumulando y acumulando riquezas y por la explotación, por el fraude. Y esto era pues un anticipo, un ejemplo de lo que sobrevendrá a todas las ciudades grandes de todas las tierras, de toda la tierra, cómo Dios va a destruir de forma poderosa y no van a poder evitarlo, que nada de ninguna ingenio del estudio, de la sabiduría del hombre, de la ingeniería, de la construcción, va a poder evitar este tipo de cosas. Indudablemente que esto pues, dada esa visión, esa escena que se le mostró en la Wedding Visión, se cumplió en el año 2001, un día como hoy, el 11 de septiembre del 2001, cuando estas torres fueron derribadas, destruidas e incendiadas y no pudo evitarse. Como toda visión, el Señor no revela los detalles, no revela los nombres detalladamente, no revela los motivos. Por ejemplo, cuando Jesús murió, Jesús muere. ¿Muere por qué? Muere, como decía la profecía. Jesús murió por lo que la profecía lo había establecido. Jesús muere porque vino a morir como sustituto nuestro. Sin embargo, Dios, ¿cómo cumplió esa profecía? Usó hombres impíos que planificaron su muerte. Los judíos en alianza con los romanos planificaron su muerte. Y la motivación de los judíos y de los romanos no fue la salvación de los hombres. La motivación de los judíos al dar muerte a Cristo no fue la salvación de la humanidad, sino ejecutar sus planes tenebrosos, ejecutar sus planes de un control y un orden mundial, en el caso de ellos allá en Jerusalén. Mantener el dominio y el control de la población. Tanto los romanos ese fue su objetivo, porque Jesús era visto como alguien, o fue presentado como alguien que amenazaba la estabilidad de la monarquía de César, y los judíos veían en Jesús a alguien que amenazaba su influencia sacerdotal. Esa fue su motivación. La motivación de ellos fue esa. Sin embargo, Dios usó esa motivación falsa, permitió que ellos hicieran todos sus planes y lo ejecutaran. Y eso no quitó el hecho de que los impíos hayan hecho esto por ejecución de sus propios planes, no implicó que no era cumplimiento de la profecía. Esto nos ilustra esto mismo porque se han entretejido muchas teorías en cuanto a la motivación del derribamiento de las Torres Gemelas. Unos acusan pues a lo que fueron las fuerzas terroristas del Medio Oriente como las causantes de este atentado. Otros acusan al gobierno mismo que se hizo un autoatentado de falsa bandera. Pero sea cuales fueran las manos humanas involucradas y sean cuales fueran los motivos que cada uno de ellos tenía en esta situación, a la semejanza de los fariseos, saduceos, judíos y romanos de la época de Jesús, pensando ellos que estaban ejecutando sus propios planes, realmente estaban cumpliendo la profecía que Dios había advertido en el caso de Jesús, y lo mismo aplica aquí. Estamos haciendo una ilustración para mostrar que lo mismo ocurrió en el caso de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. El resto de la cita dice a continuación: hay muchas advertencias. ¿Quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites de los mundanos, los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo que pasa hoy. La gente esto no lo interpreta así, no lo conoce, no lo entiende, no tratan de buscar una explicación natural a estos eventos proféticos. Así como los científicos de la época de Noé trataron de buscar una explicación natural a la reunión de todos los animales que fueron entrando al arca. Las advertencias celestiales se les fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy en el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna.
Y en ese mismo contexto, luego se señala conecta. Eso es importante que tengamos claro, porque aquí ahora, luego que entendemos que ese evento fue un acontecimiento profético revelado a Elena de White años antes, lo importante para nosotros, después que lo entendemos y lo creemos por la fe, entonces es ver lo que implicaba tanto para el mundo como para nosotros este evento. Ella conecta este evento con lo siguiente. Leo el siguiente párrafo. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Y entonces cita los textos que hablan de Isaías 24. La Jehová vacía la tierra, la desnuda, la trastorna. Su haz hace esparcir sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Y luego cita versículos que hablan del día del Señor. Ahí del día, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. El grano se pudrió debajo de sus terrones. Joel 1:15. Mis entrañas, mis entrañas. Mis entrañas, dice aquí. Me duelen las telas de mi corazón, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento, dice Jeremías 4. Miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos no había en ellos luz, dice Jeremías 4, 23 al 26. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado, Jeremías 37. Y luego que presenta la cronología, o sea, presenta esa destrucción de las torres o de los edificios de Nueva York, los conecta con el terminar el cumplimiento de la profecía de Daniel 11, lo conecta con Santiago, lo conecta con Mateo 24, lo que habla sobre Noé, y luego habla del día de Jehová, que por los versículos sabemos que está hablando del fin del tiempo de gracia, de las plagas. Y luego hace una última reflexión y dice, no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan escribe, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y termina hablando y reflexionando sobre lo que sería la preparación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Las verdades presentes, importantes para este momento, ¿no? Las señales características que debe tener el pueblo en este tiempo, que tiene que ver con el cuarto mandamiento, el sábado de Jehová, Apocalipsis 13:16, y habla justamente de lo que sería la bestia, ¿no? Y vuelve entonces a mencionar el tema, ¿no? Dice, el último párrafo de esta visión dice, pruebas terribles esperan al pueblo de Dios, el espíritu de guerra agita a las naciones de un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustias que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrá destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Entonces, es importante tener esto en cuenta, la conexión con la cual hace en relación con este evento, en relación con el evento de la caída de las Torres Gemelas, y un evento más deberíamos tomar en cuenta. Muy bien, un evento más deberíamos tomar en cuenta que está conectado con esto de los edificios de Nueva York. ¿Por qué? Porque entonces justamente después de que ya hace esta declaración, entonces se corrió pues esa noticia y ella hace entonces, se corrió la noticia de lo que ya había hablado acerca de Nueva York y se corrió el rumor de que ya había dicho que venía una ola gigantesca, un tsunami a Nueva York. Y ella vuelve a responder sobre esa misma visión, explicando un poco más sobre esa visión,
Y esto que voy a leer es de notas biográficas de Elena de White en la página 451. Y en esta cita nos termina de explicar con qué otra cosa ya conecta este evento de las torres de Nueva York, de los edificios de Nueva York, con qué evento profético los conecta. Dice aquí, ¿de dónde vino la noticia que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? ¿Ve? Ese fue el rumor que se tejió por la cita anterior. Ella explica, nunca lo he dicho, nunca. ¿Qué sí he dicho? Dice, yo he dicho cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso. Qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces aquí le da otro significado, o sea, no que otro, amplía el significado y nos dice lo que ella vio cuando vio los edificios construirse. Qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Ahora, uno podría pensar que aquí está hablando cuando ya ha finalizado el tiempo de gracia y viene la destrucción. Pero las palabras siguientes nos hacen entender que no se refieren a ese momento, sino a otro momento antes del fin de la gracia, porque dice, leo corrido para que veamos el contexto. Qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces, o sea, en ese momento, se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. ¿Y qué dice Apocalipsis 18, 1 al 3? Bueno, que ha caído Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios, que ha fornicado con los reyes de la tierra y que los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. 18, 1 al 3. Y dice, todo el capítulo de Apocalipsis 18 es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su terrible poder, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que sobrevendrán. Entonces noten que en esta otra cita aclaratoria ella conecta el derribamiento de esos grandes edificios con un evento antes del fin del tiempo de gracia, es decir, con Apocalipsis 18, 1 al 3. ¿Y qué dice Apocalipsis 18, 1 al 3? Es el surgimiento del cuarto ángel, porque el Apocalipsis 18 habla del cuarto ángel que surge y proclamando, denunciando, dice que desciende del cielo con poder, un ángel desciende del cielo con poder, alumbra la tierra con su gloria y proclama en alta voz, denunciando la caída de Babilonia por el vino que ha dado, porque se ha llenado de espiritismo de demonios, porque ha fornicado con los reyes de la tierra, se ha unido con el Estado y se ha unido, ha enriquecido a los mercaderes de la tierra. Y se acuerda que en la cita anterior había estado hablando de los grandes poderosos económicos que se enriquecían a expensas del pobre. Entonces ya conecta ese evento con Apocalipsis 18, 1 al 3, y sabemos que Apocalipsis 18, ese ángel da una amonestación y hace un llamado a salir de Babilonia, y esa profecía no puede ocurrir después del fin del tiempo de gracia, porque justamente es la última amonestación. Entonces este evento de la caída de los edificios de Nueva York que son asignados al Señor, ocurre antes del fin del tiempo de gracia. Ese dice cuando el Señor se levante para destruir terriblemente la tierra, ocurre antes del fin del tiempo de gracia, porque Apocalipsis 18 ocurre antes del fin del tiempo de gracia. Y sí que todas estas cosas tenemos que volverlas a estudiar, a reflexionar, a entenderlas, porque es cumplimiento presente, es verdad presente del tiempo que estamos viviendo, nos ayuda a entender, porque eso ocurrió hace 20 años, hace 22 años, pero sus efectos se sienten hasta el día de hoy. Los efectos de eso están hasta el día de hoy. Todo el panorama geopolítico mundial cambió a raíz de esos eventos. Todos los eventos de las profecías religiosas se han ido acelerando a raíz de esos eventos. Entonces, y es una señal. Todas estas profecías son señales que Dios nos ha dejado para marcarnos el evento donde estamos, en qué periodo nos encontramos, y no esperar cosas que ocurran para el futuro que ya hoy son pasados. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 18 en el ideario
tradicional adventista todavía se espera hacia el futuro. Pero es algo que según esta profecía ya tiene 22 años de haber comenzado, Apocalipsis 18. Y se conecta con Daniel 11, profecía que debemos estudiar. Entonces, bueno, si mis hermanos, no los agobio más, solamente dejo esta reflexión a modo de hoy que se está cumpliendo un aniversario más de esta profecía y para que motivarnos a que estudiemos esta profecía, esta cita, todo lo que eso implica y cómo la verdad presente que estamos predicando hoy justamente llegó en el momento preciso, en el cumplimiento preciso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los grupos que comenzaron a levantar su voz en relación al mensaje de 1888 y de la verdadera deidad, comenzaron todos justo en torno al año 2001. Y no es casualidad. Apocalipsis 18 ya lo estaba advirtiendo. Así que bueno, que el Señor les bendiga y cualquier comentario o pregunta pueden hacerlo en este momento.